100 días para el MIR, 100 preguntas, día 60. Ya solo 2 meses para el MIR y cada vez me parezco más a Juanjo, el profesor de Derma, pero mañana resuelvo eso en la barbería. Caso clínico de neuro que hay que prestar atención a los detalles. Mujer de 55 con antecedentes de diabetes y ansiedad, que acude a urgencias porque esta tarde, de forma súbita, comenzó con dificultad para la emisión del lenguaje y movimientos incontrolables de brazo y piernas derecho. Pasados 2 minutos, los movimientos se dieron y él habla con normalidad. Ella en todo momento fue consciente de la situación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, por el tema urgencia, lo primero que pensaría sería un accidente isquémico. Y por haber sido tan rápido, pensaríamos que sería un accidente isquémico transitorio. Pero si revisamos la respuesta 2, nos dice en la carótida derecha. Y los síntomas motores fueron en el hemicuerpo derecho. Por lo tanto, esto no tendría nada de sentido para el cuadro clínico. Así que descartamos el tema ictus y nos vamos con el tema epilepsia. Técnica de MIR, vemos que hay dos que se parecen, la 1 y la 4. Así que vamos a revisarlo. Y este es el detalle que más hay que prestar atención. Porque ambas son crisis focales, pero nos diferencia entre simple o compleja. ¿Cuál crees que sea? Es que en todo momento fue consciente de la situación. Esto es lo que nos da, es el resultado de la respuesta número 4. Una crisis focal simple. Este es un detalle que yo creo que yo subrayaría cuando esté haciendo el MIR y espero que en alguno de los próximos simulacros me pongan un caso para no olvidarlo, porque siento que es un detalle que puedo dejar pasar y responder por rapidez. Podría responder la 1. Entonces, leer bien, pendiente de esos detalles y nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 59. Hoy cambiamos a psiquiatría con una pregunta del MIR de este año. Valoramos en urgencias a una persona adulta que se encuentra irritable, bostezando, con quejas de dolor muscular y calambres. Está nauseosa y tiene lagrimeo llamativo. Las pupilas están midriáticas. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Por lo que vemos en las opciones nos están hablando de un trastorno de la sustancia, ya sea abstinencia o intoxicación. Para eso vamos al caso clínico a ver qué nos dicen. Primero, se encuentra irritable y además tiene las pupilas midriáticas. Aparte de estas quejas de dolor muscular, todo es hacia arriba. Por lo tanto, solo puede ser o una intoxicación por moléculas que son estimulantes o abstinencia de moléculas sedantes, por lo que ya podemos descartar la 1 y la 3. Y aquí es donde se pone un poco más complejo porque por el cuadro tan vago, sin mayor descripción, podría ser alguna de esas. Pero algo muy típico de la abstinencia por opiáceos es este dolor muscular y calambres, además de las pupilas midriáticas. Por lo tanto, marcaremos la 2 en vez de la alcohol y nos llevamos esa neta. Hoy fue un día rudo, estoy agotado, pero seguimos aquí y nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 58. Hoy cambiamos a bioética y legal y quería hacer uno de los casos de consentimiento informado o de eutanasia, pero son tan largos que el vídeo duraría 10 minutos. Así que vamos con uno un poco más fácil. Con respecto al tratamiento del estreñimiento en los pacientes con enfermedades terminales, es incorrecto que esta la resolveré de manera distinta. Vayan ustedes pensando cuál podría ser. La primera vez que me enfrenté a esta pregunta me equivoqué por no razonarla de la manera correcta e intentar llevarla a otro nivel que no me estaban preguntando. Debemos recordar que los pacientes terminales, la mayoría, van a tener dificultad tanto para la alimentación como para la hidratación. Y muchos de ellos van a estar tomando algún tipo de opioide por alguna condición que tengan. Esto ya les va dando pistas para resolverla. En la mayoría de estos pacientes encontramos impactación fecal, por lo que un examen físico exhaustivo y además con un tacto rectal podrá ayudar tanto al diagnóstico como a resolver la situación. Lo que sí nos puede distraer y quizás confundir es la respuesta 1, que dice: en presencia del tratamiento con opioides son recomendables los suplementos de fibra vegetal. Y esto es incorrecto. Por lo que les decía al principio, la hidratación de estos pacientes no va a ser la más adecuada, porque cuando comes con abundante fibra, las heces van a tender a ser más duras si no te hidratas de manera adecuada. Y esto, en conjunto al efecto directo de los opioides sobre el tránsito intestinal, van a ocasionar, en la mayoría, impactación fecal y hasta obstrucciones intestinales importantes. Por lo tanto, marcaríamos la 1, nos la llevamos, resolvemos que las otras son correctas, aprendemos y nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 57. De Inmuno del 2021. En la inmunoterapia antitumoral, basada en los anticuerpos monoclonales contra los checkpoints, destaca el uso de los anti-PD1 o anti-PDL1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Bueno, la primera que podemos descartar es la número 4, porque sabemos que existen las terapias combinadas entre estos anticuerpos monoclonales y quimioterápicos para ayudar a la eliminación del tumor. Si revisamos la 1, 2 y la 3, debemos de tener bien claro cuál es la acción de la PD1 sobre los linfocitos T para poder responderla. Debemos recordar que esto es un checkpoint para inhibir al linfocito T, que cuando ya se encuentra activado en sangre periférica. Por lo tanto, la opción 1 sería incorrecta
porque tiene que estar activado, y la opción 2 sería incorrecta porque no es en los ganglios linfáticos, sino a nivel periférico. Marcaríamos la 3 porque sí, se utilizan este tipo de anticuerpos monoclonales porque ayudarían a los linfocitos citotóxicos a la destrucción del tumor, porque ya no se encontrarían inhibidos. Como referentes de estos del PD-1 podemos recordar el pembrolizumab o el nivolumab, y de los PDL-1 como el atezolizumab o el avelumab. Sobre todo recordar el pembro para el cáncer de pulmón, que ya lo han preguntado antes. Nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 56. Post simulacro, me siento un poco estancado con respecto a las netas, creo que debo ajustar detalles y es momento para hacerlo. Vamos con digestivo del año pasado. Paciente de 71 que consulta por ictericia, con bilirrubina total de 6 a expensas de la directa, transaminasas normales y elevación de GGT y fosfatasa alcalina. En la eco de abdomen se aprecia dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. No tiene dolor y refiere pérdida de peso de unos 5 kilogramos en el último mes. Se le realiza una CPR apreciándose una estenosis abrupta del colédoco distal. ¿Cuál es su primera sospecha diagnóstica? No es complicada, pero que el día del MIR, tanto por los nervios, por rapidez, podrías confundirte. Es una persona mayor que viene por ictericia y que dentro de su clínica no hay dolor y hay un antecedente importante de pérdida de peso. Allí se nos prenden las alarmas y debemos pensar en algo maligno. Y sí, la respuesta correcta sería el cáncer de páncreas, sobre todo de cabeza, porque al crecer comprimiría lo que sería el colédoco y produciría toda esta dilatación retrógrada de las vías biliares, tanto extra como intrahepáticas. Nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 55. Llegué a diciembre, lo siento más real, más pronto y me suben los nervios. Pero vamos con ello. Paciente con insuficiencia cardíaca crónica en quien detectamos unas ondas V prominentes en el pulso venoso yugular. Y en la auscultación cardíaca, un soplo de lo sistólico en el área del apéndice sifoides que se acentúa con la inspiración profunda. ¿Cuál es la valvulopatía que sugiere esta exploración física? Para resolver esta, creo que tenemos un camino fácil. El primer dato de la exploración física nos hablan de unas ondas V prominentes. Comúnmente esto nos habla más de una afectación del corazón del lado derecho. Por lo tanto, podríamos eliminar tanto la 1 como la 4. Y bueno, por las características semiológicas de la exploración, esto se trata de una insuficiencia tricuspidia, opción número 3. Porque simplemente al hacer una inspiración profunda, mayor presión negativa trae más sangre, a lo que cuando vaya a haber la contracción, al estar esta insuficiente, va a llevar más sangre de manera retrógrada y la veremos en el pulso venoso yugular. Y esto, al tener más volumen, aumentará el soplo. Nos llevamos esa y nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 54. Hoy con imagen de neumo. Hombre de 58, sin antecedentes clínicos ni quirúrgicos de interés, salvo fumador con historia de disnea progresiva. Acude a urgencias por un aumento de su disnea. La radiografía de tórax practicada, ya la vamos a ver, señala en qué grupo semiológico debe encuadrarse. Bueno, pero entonces esta es la radiografía, que en primera mano es de mala calidad, e imagínensela en papel. Pero bueno, podemos ver una gran diferencia entre los dos hemitórax, y por practicar vemos la silueta cardíaca que se puede definir, aquí la cámara gástrica con el diafragma, y vemos que un lado se encuentra muy blanco y el otro no tan blanco. Por las características de la disnea, ante una radiografía así, lo primero que deberíamos pensar es un derrame versus una telectasia. Y esto nos lo va a definir el mediastino o la tráquea, que en esta ocasión la tráquea se desvía hacia el lado afecto. Por lo tanto, estaríamos ante una atelectasia, la opción número 3. Puede ser por un derrame o un neumotórax, más bien la tráquea sería empujada por lo que sea que esté ocupando ese espacio y se iría al lado sano. Por eso es que la tráquea o el mediastino es la que nos va a definir de qué patología estamos hablando, además de la clínica. Marcaríamos la 3, atelectasia, y nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 53. Más que neumo es una combinación con inmuno, así que vamos. En el asma bronquial son numerosas las células que participan en la inflamación de las vías aéreas. En relación con las diferentes poblaciones linfocitarias y las citoquinas que liberan, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Los linfocitos B son responsables de la coordinación de la respuesta inflamatoria. En el asma bronquial hay un predominio del fenotipo linfocitario TH1. Citoquinas, interleucina 4 y la 13 son las favorecedoras de la síntesis de la inmunoglobulina E. O la población de linfocitos T reguladores está aumentada. Como ven, de neumo clínico o farmacológico tiene muy poco. Va más hacia el lado inmunológico del asma. Pero la verdad está sencilla, porque en la fisiopatología del asma sabemos que es dependiente de los linfocitos T. Por lo tanto, podemos eliminar de una a la 1. Cuando ponemos a rebuscarnos en esto, vemos que hay un predominio del fenotipo TH2, no del TH1. Por lo tanto, la correcta sería la 3. Y por eso es que en el escalón 6 encontramos el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-IgE, específicamente para estas asmas refractarias de difícil manejo, que tienen los IgE muy elevados, y por eso esta también es la correcta. Nos la llevamos, aprendemos
y nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 52. Hoy comenzamos cardio y elegimos un electro que realmente no lo necesitas ver para responder la pregunta. Varón de 57, sin factores de riesgo cardiovascular conocidos, que acude a consulta aquejando disnea de esfuerzo estable de varios meses de evolución. Aporta un electro y en la exploración física se ausculta un soplo sistólico en borde paresteral izquierdo, cuya intensidad y duración aumentan durante la maniobra de Valsalva. De entre las siguientes patologías cardíacas, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Insuficiencia tricuspidia, estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica o insuficiencia mitral. Les voy a colocar el electro por acá pequeño, pero realmente no es necesario verlo para responderla, porque nos da una característica semiológica típica y que solo nos la dan dos patologías. Y me refiero al soplo que aumenta durante la maniobra de Valsalva. Esto solo pueden ser dos cosas, o un prolapso de válvula mitral o una miocardiopatía hipertrófica. Y es la opción número 3. Si la marcamos, es la correcta. El electro realmente no nos da mucho. Para una hipertrofia, quizás una T invertida en AVL y 1. Y bueno, unas V2 y V3 bastante amplias. Pero ya, simplemente sabiendo ese dato semiológico se responde. Seguimos con cardio y nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 51. Seguimos en cardio y vamos a una pregunta de arritmias. Mujer de 82 con fibrilación auricular de hace 10 años de evolución, con una función sistólica biventricular conservada, que presenta episodios de bloqueo auriculoventricular completo sintomático, por lo que se decide implantar un sistema de estimulación cardíaco definitivo. ¿Cuál de los siguientes está indicado? Esta pregunta realmente está sencilla porque en cada una de las opciones los marcapasos nos describe hacia dónde están dirigidos. Podría ser mucho más difícil si nos hubiesen quitado el paréntesis. Son dos cosas las que nos van a hacer la indicación de cuál de estas usar. La primera, no presenta una disfunción de ninguno de los ventrículos, por lo tanto el TRC queda eliminado. Y la segunda es que tiene una FA. La aurícula va a su bola y lo que necesitamos es que el ventrículo responda de manera adecuada a un ritmo que nosotros le coloquemos. Por lo tanto, la respuesta correcta va a ser la 2, un marcapasos VVI, que es el unicameral ventricular, porque solo tiene un cable que está en el ventrículo y que va a ir llevando el ritmo, el marcapasos en sí. No tiene que censar la aurícula, como sería el DDD, y no tiene que estimular la aurícula porque ya está muy estimulada, como sería la opción número 3. Entonces, sencilla, gracias a los paréntesis, pudo haber sido más difícil, pero una vez lo aprendes, se lleva. Seguimos aquí y nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 50. Darme cuenta, llegué a la mitad de la serie y eso solo indica que se hace más real, más pronto y más nervios. En fin, hoy con cardio del 2021. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al infarto de ventrículo derecho es falsa? Esta nos va a ayudar a estudiar lo que pasaría en un infarto de ventrículo derecho. Veamos, la opción 1. El infarto del ventrículo derecho puede producir signo de Kussmaul. Sí, esto es verdad. Pues todas aquellas afectaciones del corazón derecho podrían producir el signo de Kussmaul. Opción 2 dice: la elevación del segmento ST en V4 es la presentación más frecuente en el electrocardiograma. No podemos seguir, esta es falsa. V4, cara anterior del ventrículo izquierdo. Es falsa y lo que están intentando confundir es porque si en el electro sospecháramos por una elevación de ST en V1, V2 y la clínica, haríamos otro electro con las derivaciones V3R, V4R. Y ahí es donde podríamos determinar las derivaciones más específicas del infarto del ventrículo derecho. Por eso seguimos y aprendemos las demás. En la 3 nos dice que el tratamiento incluye la expansión de volumen para conservar la precarga del ventrículo derecho. Si esto es así, sabemos que este depende de volumen, por lo tanto lo que tendremos que hacer es meter más volumen, contraindicados los diuréticos. Y la 4, en la ecocardiografía podemos observar hipocinesia y dilatación del ventrículo derecho. Y bueno, si es un infarto, si hay una zona muerta, va a haber menos movimiento en ella y es lo que veríamos. Por lo tanto, marcamos la 2, aprendemos el resto y nos vemos mañana post-simulacro. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 49. Hoy post-simulacro casi no me da el tiempo de terminar. Estuvo bastante rudo con todas las preguntas mezcladas, imágenes. Pero bueno, esperen, no he metido la plantilla, ya veremos qué tal. Seguimos con cardio. Varón de 75, que refiere disnea progresiva, con una tolerancia al esfuerzo cada vez menor. Refiere síncope en 2 ocasiones en los últimos meses, coincidiendo con un esfuerzo moderado, y refiere un dolor torácico ocasional que aumenta con el esfuerzo. En la exploración destaca la presencia de un pulso arterial de características parvus et tardus y un soplo mesosistólico.
La analítica es normal, excepto la creatinina. El cálculo de riesgo quirúrgico es intermedio. Señale cuál de las siguientes opciones terapéuticas es la más indicada. Bueno, lo primero es reconocer el caso, tanto por frecuencia en cuanto a la edad y la clínica que nos están presentando, la disnea y menor tolerancia cada vez a mayor esfuerzo, y el pulso parvus et tardus, nos están hablando de una estenosis aórtica. Aquí viene el punto, que el paciente tiene todo para la respuesta correcta, que casualmente esta la sé porque a mi abuela le hicieron el procedimiento. Este tiene más de 75 años, justo los 75, y un riesgo intermedio quirúrgico. Por lo tanto, el reemplazo de la válvula va a ser mediante TAVI, y por eso sería la correcta la respuesta número 2. No se trata de válvula mitral, y tanto por el riesgo quirúrgico como por la edad, no podemos hacer cirugía. Le corresponde una TAVI con una prótesis biológica. Mañana descansar un poco y seguimos. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 48. Hoy elegí una al azar y salió ginecología y obstetricia. En relación con el estudio prenatal de aneuploidías, mediante el cribado combinado del primer trimestre, señala la respuesta correcta. La opción 1 nos dice, el valor de la fracción libre de gonadotropina coriónica se encuentra disminuido en la trisomía de 21. Esta es falsa, ya que en el síndrome de Down, la beta-HG se encuentra elevada. Encontraríamos disminuido la PAPA, PAPPA. La opción nos dice, se realiza mediante la combinación de datos analíticos y ecográficos. Esta suena cierta, veamos las demás. Está indicada en el primer trimestre a la población gestante en riesgo. Esta no es real porque se realiza en todas las embarazadas. La última nos dice, la transonolucencia nucal debe medirse entre las 11 y 14 semanas mediante la realización de un corte sagital y con el embrión en posición de hiperflexión. Ahí está falso. La posición debe ser neutra para que pueda ser válido el test. Por lo tanto, marcaríamos la 2. Porque sí, esto es una combinación, aunque un poco incompleta, porque sería una combinación de la historia clínica, datos analíticos y los ecográficos que damos en el momento. Mañana, nueva semana, veremos qué nos toca y seguimos. Días para el MIR, 100 preguntas, día 47. Hoy una muy rápida de gineco, porque todavía me faltan temas para terminar. ¿Cuál de los siguientes factores no aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama? El consumo moderado de alcohol, obesidad, mastopatía fibroquística o menopausia tardía. El consumo de alcohol es un factor de riesgo, como el de tabaco. La obesidad en sí es un factor de riesgo para cáncer de mama. Nos intentan hacer dudar con el tema de una patología mamaria. Pero no, esta patología es benigna y no aumenta el riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto, marcaríamos esta. Porque la menopausia tardía sí es un factor de riesgo al tener más estímulos hormonales, mayor ese riesgo para presentar la patología tumoral de mama. Voy a terminar y nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 46. Salió la lista definitiva de admitidos. Salí en un artículo de redacción médica. Muchas cosas hoy y todavía me falta terminar más. Vamos con gineco otra vez de este año. Antes de 29 semanas, remitida por sospecha de crecimiento intrauterino restringido. En la eco se observa un peso fetal estimado en el percentil 1 con Doppler de la arteria umbilical con onda de velocidad de flujo con diástole revertida. ¿En qué momento se aconseja la finalización del embarazo? Bueno, por las opciones vemos que no solo nos está preguntando cuándo es aconsejada la finalización del embarazo, sino además qué tipo de crecimiento restringido se trata. Lo primero, sabemos que es un CIR porque se encuentra por debajo del percentil 3 y debemos definir cuál de estos. La verdad es que nos dan un dato muy claro, sin enrollar mucho, que es la inversión del flujo, que en diástole esté revertida. Esto nos habla de una etapa muy avanzada porque ya pasó por aumentar el índice, detenerse en diástole y ahora se revirtió el flujo en esta patología. Y sí, estamos hablando de la opción número 4, un CIR tipo 3. Y inmediatamente colocarle corticoides prenatales e iniciar cesárea para sacar ese bebé, porque si esperamos más puede haber un desenlace fatal. Seguimos, esperamos mañana cambiar ya de tema y nos vemos. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 45. Queda solo un mes y medio y hoy vamos con un caso clínico largo, pero bien característico de pediatría. Niña de 7 años que acude a consulta porque los padres le notan la cara roja desde el día anterior. Y en las últimas horas le han notado manchas rojas en el cuerpo. En la exploración está afebril, con amígdalas y oídos sin alteraciones, auscultación cardiopulmonar normal. Presenta un exantema maculopapuloso confluyente en ambas mejillas, respetando el labio superior, semejando cara de bofetón. En el tórax presenta un exantema reticular, en encaje, no pruriginoso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Varicela, rubiola, eritema infeccioso o quinta enfermedad, o el exantema súbito o sexta enfermedad. Bueno, nos están pidiendo el diagnóstico diferencial de las exantemáticas. Y esta pregunta del MIR del 2020 da todas las características de una de ellas. Y es que podemos saltarnos casi que todo el enunciado e irnos a
cara de bofetón, bofetón, quinta enfermedad, eritema infeccioso. Hoy repasándola me acordé que puede ser bofetón, quinta enfermedad, aprendí y seguimos mañana con más de pediatría. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 44. Con una de pediatría del 2021 que la primera vez que la hice tardé más del tiempo necesario por pregunta y además la fallé. El neuroblastoma es el tumor sólido extracraneal más común en niños. Con respecto a su diagnóstico, es falso que 1. Debemos sospecharlo ante la aparición de un síndrome opsoclono-mioclono-ataxia. 2. Existe casi siempre un aumento de la excreción urinaria de metabolitos de catecolaminas. Opción 3. La mayoría se diagnostica en menores de 6 años de edad. Y la opción 4. La gammagrafía con tecnesio es muy específica y está indicada para definir mejor su extensión. Esta pregunta me dio bastante lucha porque cada una que leía me parecía cierta. Además es de esas enfermedades que realmente no me entran tan sencillo en mi conocimiento, por lo tanto estaba escarbando y no di con ella. Pero al ser el tumor extracraneal sólido más frecuente, debo repasarlo bien. La opción número 1 es cierta. Debemos recordar que normalmente está en presencia abdominal y lo relacionamos mucho con la glándula suprarrenal. Por eso la 2 vemos que es cierta también. En cuanto a epidemiología, el diagnóstico mayoritario se hace en pacientes de 2 años. Y casi todos se hacen en menores a 6. Ya si se hace mayor, su pronóstico es peor. Pero sí, estas 3 son verdades. Y la cuarta la recuerdo y la releo y me parece muy real. Pero la verdad es que la gammagrafía no es con tecnesio. Y no es la gammagrafía con metallobensilguanina, la gammagrafía MIBG, no la de tecnesio 99. Y ese era el único detalle que tenía esta respuesta para ser incorrecta. No me gustó mucho porque al final recordaba que la gammagrafía era parte de su diagnóstico. Pero sí, no era tecnesio, sino el metallobensilguanidina. La aprendemos, me veré este video en un mes y seguimos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 43. Hoy haremos una oftalmo. Mujer de 62 con diagnóstico de diabetes de hace 15 años de evolución, con mal control, a pesar del tratamiento, que presenta disminución de la agudeza visual de 2 meses de evolución en su ojo izquierdo. Se realiza una OCT y se observa una afección macular. ¿Cuál de las siguientes maculopatías está más relacionada con el descenso de agudeza visual en esta paciente? Esta está sencilla porque nos dan el antecedente de diabetes de mal control de más de 10 años, por lo que podría ser una sola, pero viendo la paciente por la edad, podríamos dudar entre dos. Entre la degeneración macular senil, que podría ser una de las más comunes de encontrar a partir de los 60 años, y el edema macular. Por este antecedente, lo que encontraremos en la OCT es este edema macular diabético. Y quizás la exudación de todo este material y inicio de neovasos. Por eso marcamos la 4, es la correcta. Y repasar la degeneración macular senil, porque es de las más comunes. Mañana por la mañana pienso repasar, por la tarde toca simulacro y ya veremos de qué nos toca mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 42. Ya por simulacro siento que me fue mucho mejor que en los últimos, estoy tranquilo, ya meteré la plantilla y veremos qué tal. Hoy resolveremos una de las de reserva de bioética del MIR de este año. La vía subcutánea es de gran utilidad en el tratamiento de pacientes en situación de cuidados paliativos y se considera elección cuando la vía oral no es posible. Sin embargo, hay fármacos cuyo uso por vía subcutánea está desaconsejado. Uno de estos fármacos es furosemida, metamizol, haloperidol o metoclopramida. Bueno, aquí hay dos conceptos que hay que recordar, y es que en todo momento, en todos los pacientes, y sobre todo en los cuidados paliativos, siempre se prefiere la vía oral. Y solo cuando esta no se puede, se pasa a subcutáneo y si no, endovenoso. Entonces, ¿cuál de estos crees que no se puede de manera subcutánea? Y la respuesta correcta es la número 2, metamizol. Este está contraindicado por vía subcutánea. Y viendo los otros, son de uso muy frecuente, tanto por vía oral como vía subcutánea, como bien endovenoso en caso de ser necesario. Seguimos. Ahora voy a salir y mañana descanso, pero igual nos veremos por aquí. Chao. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 41. Hoy con una de psiquiatría del MIR de este año. La base neurobiológica fundamental de la bulimia nerviosa, en que se apoya también su tratamiento farmacológico habitual, consiste en una disminución de la neurotransmisión serotoninérgica, dopaminérgica, histaminérgica o colinérgica. Creo que este enunciado hace mucho más confuso la pregunta como tal, como
cuál es el tratamiento habitual y su mecanismo de acción. Y sabemos que para la bulimia utilizamos principalmente la fluoxetina, un ISRS, inhibidor de recaptación de la serotonina. Por lo tanto, la que marcaríamos sería la número 1, serotoninérgica. Lo que se ha visto es que la serotonina tiene una implicación importante en los impulsos, que en la bulimia esto se nota que está bastante afectado. Y al tratarlo con fluoxetina, vemos una disminución de estos impulsos. Por lo tanto, es una de las teorías que más evidencia tiene. Mañana nueva semana, veremos qué toca y seguimos.